capítulo 1 y versículo 3. El hermano Antonio ya hizo la introducción de los primeros dos versículos en el domingo pasado. Y es interesante, ¿no? Conocemos que es una iglesia nuevecita en el Señor. 3 semanas había predicado Pablo ahí, les había enseñado, los había doctrinado, les había dado, los había capacitado para continuar desarrollándose como iglesia. Algunas cosas no estaban completas y por eso Pablo tiene que escribirles para resolver algunas situaciones que se estaban dando dentro de la congregación. Y ahora pues vamos a ver versículo 13 en adelante sobre algunas características que tenían estos hermanos y una aclaración acerca de la paciencia que deben de tener los creyentes. Casi que es un problema general, ¿no? En la vida de las iglesias, la paciencia. Es decir, todos necesitamos ser pacientes en la vida como creyentes, pero a veces se nos dispara, ¿no? La vieja naturaleza y cuando nos venimos a dar cuenta, hemos fracasado en la vida cristiana, tenemos que volver otra vez a levantarnos. Eso es algo que nos pasa, ¿no? A la mayoría de creyentes. Entonces, vemos allí en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces estamos hablando de dos características importantes que tenían los creyentes de Tesalónica. Ellos habían crecido en la fe y en el amor. Eso es importante dentro de una iglesia porque la fe debe de ser algo primordial en la vida de los creyentes. Porque la Biblia dice en Hebreos, ¿no?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe debe de ir en crecimiento. Uno puede decir, pero tengo fe. Sí, pero lo que pasa es que a veces la fe no falla también. Es decir, la fe es algo que tiene que ser en la vivencia diaria de un creyente. Hay creyentes que tienen la capacidad para saber esperar, hay otros que no, ¿verdad? Y por eso necesitamos ir creciendo en la fe, madurando en la vida cristiana. Y el amor es algo esencial también en la vida de la iglesia, porque el amor tiene que ver con la preocupación de unos por los otros. Y a veces dentro de la iglesia lo que hacemos es criticarnos unos con los otros. Pero no debería de ser así, sino más bien ver qué le falta al otro hermano, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo material, y ver en qué nos podemos echar la mano. Entonces, eso es esencial en la vida de los creyentes, la fe y el amor. Pero ya Pablo había hablado de esto en la primera carta, había hablado acerca de la fe y del amor y la esperanza en la primera carta. Pero ahora va a hablar de la paciencia, que es esencial también en la vida de la iglesia. ¿Y por qué la paciencia? Porque como creyentes en Cristo vamos a pasar pruebas. Y las pruebas son de la vida cotidiana muchas veces, ¿no? Y a veces, platicaba con el hermano Francisco, a veces se nos vienen temporales, ¿no? Y los temporales duran. O sea, las tormentas, hay tormentas que duran. Y tarda de regreso la bonanza, ¿no? Hay creyentes que nos pasa una cosa, nos viene otra, y uno dice, ¿y por qué tanto? Entonces, pero necesitamos aprender a tener paciencia. Y
ese es precisamente lo que vamos a ver en el versículo 4. Dice, tanto es así que nosotros mismos nos sentimos orgullosos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que os soportáis. Esa paciencia no era por cualquier cosa, hermano. ¿Sí? A veces tenemos que tener paciencia con los hijos, con la vida familiar, ¿no? Paciencia, saber entender muchas veces a la gente y todo. Pero esta paciencia de estos hermanos era por la persecución y la tribulación que estaban viviendo. Nosotros aquí vivimos una vida tranquila, ¿no? Como creyentes. Nadie nos persigue por ser creyentes, pero estos hermanos sí eran perseguidos por ser creyentes. ¿Cuál es la reacción de ellos? Saber esperar, tener paciencia. Ahora, pero la palabra paciencia en este versículo, de acuerdo al griego, significa estar debajo de la prueba. No significa saber esperar hasta que venga algo. No, significa paciencia para estar debajo de la prueba. Y nadie quiere estar debajo, ¿no? Todos quieren estar arriba. Entonces, cuando viene una tormenta, todos quisieran estar dentro de una casa, ¿no? No quieren estar aguantando el agua, no quieren estar aguantando el temporal, ¿no? Pero estos hermanos estaban debajo del temporal, de la persecución y las tribulaciones que estaban viviendo. No era fácil, no es fácil. A veces a algún hermano le pasa un problema y le decimos, ten paciencia, ya va a pasar. Pero no es tan fácil, ¿no? Estar debajo de la prueba. La prueba, pero estos hermanos habían aprendido a vivir con paciencia. Y el apóstol Pablo le dice, siento orgulloso con el equipo misionero de que ustedes sean así. De que soporten la prueba. Porque la mayoría no quiere tener pruebas, ¿no? No quiere. Porque tener pruebas es algo que afecta, ¿no? La vida muchas veces familiar, la vida espiritual, la vida de iglesia, la vida de trabajo, la vida de cualquier cosa. A veces es difícil tener dificultades, ¿no? Dificultades, entonces tribulaciones. Entonces, pero ellos tenían la capacidad de soportar la tribulación y la prueba metidos debajo de ella. Metidos debajo de ella, es decir, significa que esa paciencia les estaba dando, en lugar de desánimo, les estaba dando ánimo. Cualquiera podría retroceder, decir, no, si estás siendo perseguido, hermanos, y hasta con el peligro de perder la vida, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si tienes una prueba como esa? De aquí en adelante, imagínense que dijeran, de aquí en adelante todos aquellos que se congreguen para alabar a Dios van a morir. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Muchos dirían ustedes, yo no soy tonto, mejor dejo de ir a la iglesia, pero sigo vivo. Pero estos hermanos no. Estos hermanos estaban siendo perseguidos con el peligro de perder la vida, pero ellos decían, bueno, tenemos aquí que ya Tesalónica pues está evangelizada, ya tenemos establecido una iglesia, pero cerca están los griegos que todavía no son salvos. ¿Por qué no vamos a predicar a Grecia? ¿Por qué no vamos a predicar a Bitinia, otro lugar que estaba más cerca ahí? ¿Por qué no vamos a predicar ahí y establecemos otra iglesia? No estaban pensando en dejar de ser creyentes. Ellos estaban pensando
en continuar en su vida cristiana y ir a evangelizar y establecer más iglesias. ¿Sí? Y es sorprendente, ¿no? Sorprendente. ¿Cuántos pastores no quisieran tener una iglesia así, no? Yo a veces he tenido que decir, bueno, se nos han ido las hermanas que más les gustaba el ministerio del evangelismo y de ir a buscar las almas. Muchas veces se nos iban hermanas que tenían ese don, ¿no? De andar buscando almas para Cristo. Y a veces entonces uno dice, bueno, y no tenemos gente de esa capacidad así. Y entonces uno quisiera, cuando tiene pasión por todo esto, hermano, uno quisiera que las almas perdidas no se perdieran, que se salvaran. Entonces, y vemos el gran obstáculo que muchas veces hasta dar un tratado nos cuesta, ¿no? Dar un tratado, que eso es muy fácil. Ahí andan los testigos repartiendo papeles a cada rato por todos lados y no tienen temor, y a nosotros nos da temor repartir un tratado que viene de lo mejor que es el Señor. Pero me di cuenta yo la vez pasada que daba los tratados aquí en la iglesia para que al salir de la iglesia los repartieran. Me di cuenta que algunos tenían empaquetados. Y cuando salimos a evangelizar, no sé, yo tengo los que me dieron la vez pasada. Entonces, no. Hasta eso nos cuesta, ¿no? Y vemos entonces que ir dentro de la dificultad no es fácil, ¿no? Muchos quisieran salir allí de la prueba, ¿no? Los discípulos cuando iban en la barca con el Señor y viene una gran tormenta, estaban debajo de la tormenta y la barca casi se hundía y Jesús iba allí, ¿verdad? Durmiendo. Y Jesús iba durmiendo. Si nosotros fuéramos con Cristo, ¿cuál sería la reacción si tenemos pruebas difíciles, hermanos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Los discípulos se asustaron con la gran tempestad, el gran viento, y van a despertar a Jesús y le dice, Señor, que no te da cuidado, nos hundimos, nos ahogamos y tú durmiendo. ¿No tenían que haberse asustado? Acababan de haber un milagro de que había dado de comer 5,000 personas Jesús. Y luego de ahí, de ver el gran milagro, los mete al mar para ver si habían crecido en la fe. Y estos, para nada, no habían agarrado mucho. Entonces, y no te da cuidado que perecemos. Se levanta Jesús, calma la tempestad. Los vientos le hicieron caso, la tormenta desapareció. Y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Si allí iba el Salvador, allí iba quien los podía ayudar, y si perecía, ellos tenían que perecer Jesús con ellos, pero no iban a perecer porque allí iba quien tenía autoridad sobre la tempestad. Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Nos da miedo, no sabemos que Cristo va con nosotros. Cristo va con nosotros, hermanos, va con nosotros. Entonces, en el sabemos, hermanos, que en la vida vamos a tener tribulaciones. Los creyentes no estamos salvos de tribulaciones. Yo no sé, ¿verdad? Los evangelistas han sido tan mentirosos que le han dicho a la gente cuando les predican, si vienes a Cristo vas a tener la felicidad de todo el mundo. Ya no vas a tener problemas ni económicos, ni de salud, ni de nada. Vas a ser feliz. No, hombre, cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que tenemos más problemas que saber qué. Más que la gente de allá del mundo. ¿Sí? Yo no sé cuántos no han pasado por dificultades cuando vinieron a Cristo. ¿Sí? Vinieron a Cristo. Entonces,
vemos que tribulaciones van a haber y Jesús fue bien claro. Jesús no engañó a nadie. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién podemos tener paz? En Cristo. Ahí podemos tener la paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, confiad. Yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Debemos de confiar en el Señor. Con el Señor está todo. Las tribulaciones van a venir, las dificultades van a venir. Todos tenemos dificultades en la vida, pero el Señor hace la diferencia. Entonces estos hermanos de Tesalónica estaban bajo la prueba de la persecución y las tribulaciones, pero ellos no dijeron, dejemos de ser creyentes, para que ya no nos moleste nadie. No, ellos estaban animados en el Señor. El apóstol Pedro dice que vamos a tener pruebas. Todos los que escribieron en la Escritura no dieron por sentado que los creyentes no van a tener pruebas. Vamos a buscar ahí 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver. Capítulo 1, versículo 6 y 7 de 1 Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los hermanos a los cuales Pedro les estaba predicando en la dispersión, andaban también huyendo y andaban siendo perseguidos. Tenían tribulaciones, tenían pruebas. Y el apóstol Pedro dice que ellos se alegraban por las pruebas, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran por las pruebas? Nadie se alegra, ¿no? La mayoría de creyentes cuando le viene una prueba, ¿y qué voy a hacer? Y empiezan a pensar, a temblar, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y qué hago? Y alguno tiene su prueba y dice, entonces me está yendo recio, decimos nosotros. ¿Y qué voy a hacer? Y Pedro dice, alégrense. ¿Y por qué debe de alegrarse, hermano? Porque eso demuestra que usted es un hijo del Señor. Es un creyente verdadero, genuino. Cuando usted tiene pruebas, es un creyente genuino y va debajo de la prueba, y usted tiene que aprender a tener paciencia con eso. Y a veces hay cosas que son no se terminan tan rápido, no, duran. Y dice aquí, aunque ahora por un poco de tiempo. A los creyentes, ¿no? Les dice Pedro, por un poco de tiempo. Es decir, que no va a ser para toda la vida, pues. Porque pensamos que va a ser para toda la vida muchas veces. ¿Y esto cuándo se va a acabar? Por un poco de tiempo, dice, ¿no? Si es necesario que tengáis que ser afligidos, pues la prueba da aflicción, hermanos. Emocionalmente, pues uno se pone mal, ¿no? Y espiritualmente a veces uno dice, bueno, ¿estoy flaqueando o qué? ¿Voy de retroceso o qué? Porque las aflicciones, las emociones, a veces lo ponen mal a uno como creyente. Pero dice que tenemos que pero diversas pruebas significa que no es lo mismo para todos. Hay algunos que padecen una cosa, otros que padecen otra, otros que
padecen otra cosa, es decir, no todos tenemos la misma prueba. Somos diferentes, ¿no? Algunos es la economía, algo otro es la familia, algo otro del hogar, matrimonios y cuestiones así, ¿no? Muchas veces. Pero un consejo da el apóstol Pedro. Un consejo da, y lo da en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 13. De ahí de la primera carta, da un consejo. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Os gocéis con alegría. Dice que está bien si somos participantes de las aflicciones por Cristo, debemos de gozarnos. Regocijarse por ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Estos hermanos de Tesalónica estaban padeciendo por Cristo. Pero otra cosa es padecer por nuestras propias decisiones malas que hacemos, ¿no? Eso no es sufrir por Cristo, ¿sí? Eso no es sufrir por Cristo. Y entonces el apóstol Pedro en el versículo 14 también del capítulo 4 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Por Cristo. Debemos de sufrir por Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Es decir, tenemos ese poder dentro de nosotros para aguantar las vicisitudes que vengan en la vida por Cristo, porque también dice, ciertamente de parte de ellos he blasfemado, pero por vosotros es glorificado, es decir, por los que no creen en Cristo, he blasfemado el nombre de Cristo. Pero no debemos de acobardarnos, debemos de sentirnos, ¿verdad?, dichosos, bienaventurados por sufrir por Cristo. Entonces, pero hay también un consejo aquí en el capítulo 4 de Pedro, ¿por qué no debemos de padecer? ¿Por qué no debemos de padecer? Esta no es sufrir por Cristo. Versículo 14 al 15 al 16 dice cuáles son 4 razones por las que no debemos de sufrir. Por homicidas, por ladrón, por malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Hay algunos que les gusta meterse en lo ajeno, ¿verdad? No, por eso no debes de sufrir, dice, ni por ladrón, ni por malhechor. Por eso no, porque eso no es sufrir por Cristo. Entonces, vamos a 1 Tesalonicenses 1:5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. ¿Cómo podemos entender el sufrimiento en la demostración del justo juicio de Dios? Dice el Señor, cuando tú estás sufriendo por Cristo, esto es justo, porque la mayoría de creyentes dicen, no es justo, soy creyente y estoy sufriendo. Pero el Señor dice, es justo. ¿Y cómo lo es? Porque es una demostración de que eres un verdadero creyente. Y en la vida de la iglesia, hermanos, deben de preocuparnos todos. Si verdaderamente eres un verdadero creyente, si no te pasa nada, si no estás pasando pruebas, si no tienes dificultades en la vida, preocúpate, ¿eres un verdadero creyente o no? Porque todos estos sufrimientos, el Señor los califica dentro de justicia como un verdadero creyente. Un verdadero creyente que está padeciendo por Cristo, pero que va a ser recompensado en la gloria venidera. Y eso debe de animarnos, ¿no?
Si sufrimos aquí, vamos a ser recompensados en la gloria venidera. Ahora entonces, pero el sufrimiento, como digo, repito, es por Cristo, no por otra cosa. Versículo 6. Esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, dice el Señor, no se preocupen, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahora sufrimos nosotros, después van a ser ellos. Y les vamos a pagar, dice aquí, Dios les va a pagar, no nosotros, sino que Dios les va a pagar con tribulación. Con tribulación. Entonces, Dios va a retribuir el trato que nos hicieron a nosotros. Lo va a pagar con un vendaje más. Yo no sé si entienden la palabra vendaje, ¿verdad? Pero, porque pueden decir ustedes, no estoy golpeado. Pero el vendaje es darle un poquito más. Por ejemplo, en una libra, una pesa de una libra, darle unas 2 onzas más, es vendaje, ¿no? Pero a la paga de los que persiguieron a los creyentes en Cristo, Dios les va a dar un poquito más. No solamente lo que merecen, sino que un poquito más, un poquito más. En la segunda venida de Cristo, Dios castigará a los que nos atribulan como creyentes. O sea, si usted no se preocupe si salimos a evangelizar, si salimos a este mundo a dar testimonio de Cristo y si lo ofenden, no se preocupe. Dios va a pagar. Y con un poquito más de lo que la gente piensa, Dios va a pagar. Entonces, fíjense bien, cuando muere un inconverso, ¿a dónde va? ¿A dónde va cuando muere un inconverso? ¿A descansar? ¿Que de Dios goce? Que descanse en paz, dice la gente, ¿verdad? En las tarjetas de los floreros que les mandan los adornos y las cosas que les mandan ahí, dicen que descanse en paz. Eso es una gran mentira. ¿A dónde van los inconversos cuando mueren? Van a ir al Hades. ¿A dónde van a estar? En una llamita de fuego. Fíjate que el rico decía, manda a Lázaro porque moje mi lengua. Porque estoy sufriendo y siendo atormentado en esta llama. Ya no aguanto. ¿Verdad? Mándame un poquito de agua. Pero el Señor le dice, no se puede. Entonces, los que mueran sin Cristo, no crean ustedes que van a descansar en paz, van a empezar a sufrir allí. Van a tener castigo allí en el infierno. Ese se le llama infierno, hermano, el Hades. Pero entonces, no crean ustedes que van a ir a gozar, pero los creyentes, ¿dónde vamos cuando muramos? ¿Dónde vamos? ¿Ausentes del cuerpo, presentes al Señor? Presentes al Señor. Vamos a estar con el Señor. Allí no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no hay nada de eso. Vamos a disfrutar de una vida en bonanza con el Señor. Versículo 7. Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora el Señor dice, bueno, les dice Pablo, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, los que estaban siendo perseguidos, los que tenían peligro de morir por andar predicando el Evangelio, vosotros daros reposo junto con nosotros. El apóstol Pablo se echaba en cuenta ahí, porque Pablo también sufría, ¿no? Por la causa de Cristo. Y dice, junto con nosotros vamos a recibir reposo cuando se manifieste el Señor Jesús en la segunda venida.
Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. No vamos a ir a sufrir, sino que vamos a ir a gozar, a gozar. La Iglesia Católica ha enseñado mal, ¿no? La Iglesia Católica piensa que son espíritus los que van a andar ahí en las nubecitas, ¿verdad? Un espíritu sin cuerpo, ¿verdad? Jugando a la víbora de la mar, por aquí no ha de pasar, ¿verdad? Ahí jugando, ahí. No, hermanos, tanto los inconversos como los creyentes vamos a tener cuerpos. Vamos a tener cuerpos. Y entonces el Señor Jesús en su segunda venida se va a manifestar, y la segunda venida tiene dos partes. Una parte es el rapto de la iglesia, y la otra parte es cuando el Señor se manifieste para castigar a los enemigos. Entonces, desde el momento en que resuciten los muertos en Cristo con cuerpos glorificados, y los que estén vivos, dice Pablo, los que estemos vivos, decía él, porque echaba en cuenta que él iba a estar vivo, ¿verdad? Y los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y seremos llevados, raptados para estar con el Señor en el aire. Qué bonito, ¿no? Si usted pudiera ir al cielo, ¿en qué le gustaría ir? ¿En qué le gustaría ir al cielo a usted? ¿Un jet 747? ¿En un avión? Bueno, un avión es lo más veloz que tenemos, ¿verdad? Para ir al espacio. Pero no va a ser nada de eso. Nada de eso. Cuando Jesús resucitó, y viene una mujer donde estaban reunidos los discípulos, ahí estaban orando, porque estaban siendo afligidos, no, por lo que estaba pasando. El Señor había muerto, había sido crucificado en la cruz, lo fueron a enterrar, y Él había dicho que iba a resucitar, pero los discípulos estaban dudando. Ya pasó 3 días y no hemos visto al Señor. ¿Y sabe qué? Llega el Señor y les toca la puerta. Y viene la mujer, ¿verdad? En lugar de abrirle la puerta, ¿qué hace? Se la cierra del todo. ¿Y qué hace Jesús? Traspasa la puerta con su cuerpo. ¿No le da maravilla eso de que usted tenga un cuerpo glorificado y pueda hacer eso? Nadie lo detiene. Ni las puertas ni las paredes, usted puede traspasarlas. Es que va a ser maravilloso, hermanos. No va a ser cualquier cosa. Es decir, un cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con el Señor, ¿dónde? En el aire. Vamos a viajar en grandes velocidades, que no se puede hoy. No se puede hoy. Entonces, y estaremos con esos cuerpos glorificados con el Señor. Y a partir de ahí, con esos cuerpos glorificados, fuera sufrimiento, fuera persecución, fuera angustia, fuera aflicciones. Ya no va a haber nada que afecte a los creyentes. No va a haber nada que afecte a los creyentes. Imagínese usted estar en la eternidad con un dolor del nervio ciático que a veces me cuesta levantarme de la cama. A mí yo tengo esa cosa, ¿no? Y se encoge todo uno y no puede ni estirar la pierna. Y estar en la eternidad así, ¿no cree usted que no sería feliz uno? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo va a ser allá? ¿Cómo va a ser? Apocalipsis 21, versículo 4 dice que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber tristeza, no va a haber clamor, no va a haber nada de eso. Va a ser maravilloso estar allá. Y el Señor va a estar con nosotros. Va a bajar el Señor y va a estar como nuestro Dios. Le vamos a ver cara a cara, tal como es.
que ahorita no podemos, pero en ese tiempo sí vamos a poder y estar con el Señor. Nos vamos a gozar con Él, lo vamos a poder ver, vamos a saber cómo es. Entonces es maravilloso, hermanos. Entonces, y dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué maravilla, pues, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son esos que no conocieron a Dios? Todos aquellos que no quisieron saber nada del evangelio. Hay gente que le predicamos el evangelio, está bonito, dicen, pero yo voy a morir en la religión de mis padres. ¿Y cuál es la religión de sus padres? ¿A saber qué? Solo porque iban a una iglesia, ir a una iglesia no es garantía de ser salvo. Puede ir a todas usted si quiere, pero ninguna iglesia lo va a salvar. ¿Sí? Me decía un hermano que se congregó un tiempo aquí, ¿verdad? Él ya falleció. Pero yo me he congregado en todas las iglesias de Chapeltique. Pero él, pues pensando que por eso él iba a salvarse, ¿no? Fui hasta la católica y fui a Testigos de Jehová. Pero ninguno de esas salva. Mala noticia, ¿no? Puede hacer las obras que quiera, puede ir a una iglesia que quiera, puede hacer cualquier cosa que quiera hacer y no se salva, porque no se salva. Lo único que lo puede salvar es la fe puesta en Cristo Jesús, solamente eso. Allí sí, pero estos de los que habla el apóstol Pablo aquí no quisieron saber nada de Cristo, no quisieron saber nada ni quisieron obedecer el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y por qué se le llama evangelio a eso? Porque es una buena noticia, una buena nueva. ¿Y cuál es la buena noticia que encierra la muerte de Cristo? Pues porque quien tenía que morir éramos nosotros. Nosotros éramos los pecadores dignos de muerte y de ir al infierno. Pero Cristo fue nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar y dijo: Señor, yo voy a morir por ellos. Él pagó con su sangre el precio de nuestra libertad, del poder, de la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces Él pagó por todo eso, y por eso nosotros tenemos que creer en el evangelio, que es la buena nueva, la buena noticia. Entonces los que no conocen al Señor ni no creyeron en el evangelio van a ir ¿a dónde van a ir a parar? Dice, a una llama. Bien claro lo dice el versículo, ¿verdad? A una llama de fuego. O sea que no se los va a retribuir, dice, ¿no? Retribución significa darle un vendaje un poquito más. Retribución. Es decir, le va a dar un poquito más de lo que esperan recibir. Cuando usted hace un trabajo y bueno, usted cobra al día $20, pero el dueño del trabajo le dice: como lo hiciste bien y me gustó como lo hiciste, te voy a dar estos 10 más. Esa es retribución, ¿no? Le da un poquito más. Ahora entonces, pero aquí va a ser de castigo. Va a ser de castigo. Lo van a mandar a una llama primero, así como el rico, ¿verdad? Cuando estaba en el Hades. Y después lo van a mandar ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. A disfrutar allá, ¿verdad? Con la cherada. ¿Va a estar bonito allá, hermanos, en el lago de fuego? No va a estar bien, va a ser triste. ¿Sí? Allí se van a oír los lamentos de muchos que van a decir: mi mamá me lo decía, así igual a Rosita Elvírez, mi mamá me lo decía. Pero como no hicieron caso,
les predicamos el Evangelio y no quisieron. En Apocalipsis capítulo, algunos dicen, bueno, pero el lago de fuego solamente es para el diablo, el anticristo y el falso profeta, pero nosotros no. ¿Cómo no? ¿Quién dice que no? Mire pues lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién es que no se halló inscrito en el libro de la vida? Los que no confiaron en Cristo. ¿A dónde van a ser tirados? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Van a ser castigados porque no obedecieron el Evangelio. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando uno muere, bueno, la mayoría de comentarios que dice la gente es, ahora está en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Pero no es para todos. Cuando muere un creyente sí está en la presencia del Señor. Pero aquellos que no confiaron en el Evangelio, que no confiaron en el Señor, van a estar excluidos, ¿qué dice el versículo? Excluidos de la presencia del Señor. No van a estar ahí. Y de la gloria de su poder. Maravilloso, ¿no? Estar en la presencia del Señor, la gloria de su poder. Comentábamos ayer con las hermanas de la clase, ¿no? Que la mayoría de imágenes que tenemos en el mundo de Cristo no son las de Cristo, ¿no? Son las a gusto de cada quien, ¿no? Al gusto de cada quien. Los españoles trajeron imágenes españolas. Allá en Guatemala les hicieron un indito porque como allí la mayoría eran indios, ¿no? Les hicieron un Cristo indio, un negrito, el señor de Esquipulas, ¿no? Ahora, de acuerdo al gusto, ¿no? Otros se los hacen de una manera, otras con ojos zarcos, otras con ojos negros, al gusto de cada quien. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Cristo? ¿No? ¿Cómo es Cristo? No tenemos fotos. Pero fíjense bien que los Cristos que hacen ni siquiera parecido a los judíos lo hacen. Y Cristo era un judío. Ahora, en Apocalipsis dice con ojos de fuego y con rostro de sol. Así es Cristo, ¿no? Ojos de fuego y rostro de sol. Impresiona, ¿no? Por eso la gloria de su poder, va a ser manifestada la gloria de su poder. Entonces, versículo 10, y ahí terminamos. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, cuando Cristo regrese, vendrá en gloria. Y va a ser glorificado, la gente se va a admirar, ¿no? Acerca de ver a Cristo otra vez. Va a venir en una nube, ¿no? En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. De gloria, qué maravilloso. También en Apocalipsis dice que la iglesia viene con Cristo. Entonces, en la segunda venida de Cristo, los creyentes serán transformados con un cuerpo glorificado y vamos a andar con Cristo para siempre. Y le vamos a dar la honra y la gloria a Él. Va a ser maravilloso, hermanos. Maravilloso estar con el Señor. Y ustedes
Usted dice, bueno, ¿y cuál cuerpo glorificado? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? No se han hecho la pregunta a ustedes, ¿cómo va a ser mi cuerpo? Ayer lo estudiamos allá con los hermanos, ahí, todo eso lo estudiamos. ¿Será que se va a parecer a usted ese cuerpo? Sí. Va a ser su mismo cuerpo, nada más que glorificado. ¿Lo van a conocer los demás hermanos? Sí, lo van a conocer. Bueno, me preguntaba una hermana, ¿y será que vamos a platicar? Sí, vamos a platicar. Y no dice que están cantando, pues si pueden cantar es que pueden hablar, ¿no? Dice que están cantando todos los santos y le dan gloria al Señor. Entonces, si puede cantar es que puede hablar. Y vamos a platicar ahí, ¿no? Lo único que no vamos a platicar de aquí, de las cosas que pasaban en Chapeltique, ¿va? ¿Sí? No vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de lo maravilloso que es el Señor y le vamos a dar honra y gloria a Él. Vamos a tener actividades en la vida, vamos a trabajar y no vamos a servir al Señor, pues. Y no dice que sus siervos alaban al Señor y le sirven. Entonces va a ser maravilloso. Entonces damos gracias al Señor por eso, porque el Señor es maravilloso y todo aquel que no ha confiado en Cristo y quiere participar de esta vida futura de los creyentes, donde no va a haber llanto ni tribulación, no va a haber nada, ni angustia ni nada, solamente deben de creer en Cristo, deben de confiar en Él, para que a través de Cristo podamos llegar hasta la presencia del Señor con una alegría y un gozo incalculable. Va a ser maravilloso todo. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias.